Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues espero que sí. Aquí estoy una vez más en un video para tu canal Lengua en la Pizarra. El día de hoy te hablaré de cómo puedes realizar un análisis literario. Allá vamos. Lo primero que tenemos que saber es cuál es el trabajo en realidad que vamos a realizar. Para esto hablemos en un principio acerca del título, el análisis literario. Comenzaremos por definir qué es análisis para entender posteriormente qué es lo que vamos a realizar. El análisis no es más que producto del pensamiento, en el cual se realiza conjeturas, combinación y comparación de la información que estás recibiendo, en este caso a través del libro, la obra literaria que hayas leído. Por lo tanto, la calidad de tu análisis literario dependerá de tus habilidades para pensar y para retener datos. Y además de esto, tu habilidad para poner atención en esos pequeños detalles que quizás otro no los pueda encontrar. Entonces, si estás por realizar un análisis literario, yo te aconsejo que mientras vayas leyendo la obra le pongas mucha atención a los nombres de los personajes, a los lugares donde se realiza un hecho importante, la fecha, los años, el contexto social en el cual se está llevando a cabo la obra literaria, los hechos que ocurren, características físicas, características psicológicas, por mencionar simplemente algunos. Ahora, también es necesario que yo te diga que para ponerte inmerso dentro de lo que es el estudio de una obra literaria y hacer un análisis literario, deberás tener un conocimiento básico de lo que es la literatura. Y es por eso que a través de este video yo te mostraré un formato para realizar un análisis literario, y además de eso te daré algunos conceptos básicos sobre literatura que deberás poner atención. Sin más que decir, allá vamos. Muy bien, queridos amigos, aquí les presento el análisis literario. Cuenta de 12 puntos. En cada uno estaremos desarrollando algunos más y les explicaré el procedimiento y qué es lo que tienen que tomar en cuenta, cómo deben organizar la información en cada uno de estos puntos. Les aconsejo que en este momento le saquen un screen o paren un momento el video y copien cada uno de los puntos que estaremos desarrollando en este análisis literario, ya que cuando comience la explicación voy a necesitar todo el espacio de la pizarra para ir explicando. Así que adelante. Muy bien, en primera instancia comenzaré explicando estos 5 puntos, ya que son muy sencillos de realizar. Y a medida con que vamos avanzando en el formato de análisis literario, se irá poniendo quizás un poquito más complicado. Hablemos sobre el título. En esta parte se debe colocar el nombre de la obra, nada más, es lo único que se debe hacer. En el punto número 2 dice, ¿por qué del título? Después de haber leído ustedes la obra literaria, cual sea la obra que hayan leído, ustedes deben ponerse a pensar en por qué el autor le puso ese nombre a su obra literaria. Y esa conclusión que ustedes saquen del por qué le puso ese nombre, deben escribirlo acá debajo. En el punto número 3, solo deben escribir el nombre del autor, nada más. En el punto número 4, biografía, este punto dice que ustedes deben investigar la vida del autor. Si investigan mucha información, no es necesario que lo escriban todo. Simplemente obtener la información más relevante, más importante, lo básico de la vida del autor y escribirlo en este punto.
En el número 5 nos habla sobre la bibliografía del autor. Quien escribió la obra se asume que es un escritor que puede ser quizás de renombre o no, sin embargo, puede que haya escrito otras obras literarias o puede que no lo haya hecho. Quizás ha escrito obras literarias o quizás ha escrito otras obras de otros géneros, ensayos, artículos o algún otro libro de otro que no tenga nada que ver con la literatura. Quizás igual esos libros que escribió, que no tienen nada que ver con la literatura, también forman parte de la bibliografía del autor. Por lo tanto, ustedes se darán a la tarea de investigar qué otros libros ha publicado este autor de la obra que ustedes han leído. Y lo escribirán acá en una lista. En sí, el trabajo de estos 5 puntos sería ese. Y nos encontramos ahora con el punto número 6, estructura formal de la obra. Este de acá es un subtítulo grande, el cual se compone por los 5 puntos que vienen a continuación. Nosotros debemos desarrollar esos 5 puntos para pasar al número 7. Comenzamos entonces con el primero de los 5 puntos, que sería género. Aquí nosotros debemos determinar a qué género pertenece la obra, a qué género literario pertenece la obra. Y si recordamos un poco conocimiento básico de literatura, encontramos 3 géneros literarios fundamentales: género lírico, narrativo y dramático. Dentro de lo que es el lírico se encuentran las poesías, la prosa poética, todo aquello que se componga por versos, ¿no es cierto? Y dentro del género narrativo está todo aquello que sea contado, es decir, que esté escrito en prosa, tales como por ejemplo los mitos, la leyenda, los relatos, los cuentos, las novelas. Todos aquellos pertenecen al género narrativo. Por otro lado, también tenemos el género dramático. Este se compone por 3 géneros grandes en sí, en 3 subgéneros grandes, que serían la tragedia, la comedia y el drama. Además, hay otros subgéneros como por ejemplo el sainete, la zarzuela, el sketch cómico, el paso, la ópera, etc. Pero algo muy particular que nosotros debemos tomar en cuenta para determinar si pertenece a este género dramático, la obra que estamos leyendo, es que el género dramático siempre estará escrito en diálogos. Una vez nosotros identificamos a cuál de estos 3 géneros pertenece la obra, simplemente debemos anotar en este punto. Y lo único que debemos hacer es escribir afirmando a qué género pertenece la obra. En todo caso sería: la obra literaria pertenece a tal género literario y no es más. Ahora en el 6.2 nos encontramos con división. ¿Pero división de qué? División de la obra. Es decir, ¿cómo se divide la obra? Según el género al que pertenezca la obra, pues esto tiene una división. Por ejemplo, el género lírico se divide en estrofas y versos. El género narrativo se divide en principio, nudo y desenlace. El género dramático se divide en actos, escenas y cuadros. Pero da la casualidad de que este formato de análisis literario que estamos explicando no se aplica al género lírico. Va más adecuado a obras narrativas o, en el caso, obras dramáticas, a cualquiera de estos 2 géneros. Entonces, la obra que hayas leído será género narrativo o género dramático. Eso tienes que realizar la división acá. En el caso de que ustedes hayan colocado la obra que hayan leído sea una obra narrativa,
En ese caso, ustedes agregarán a este punto, van a ampliar un poco más y escribirán 6.2.1. Pongo punto 1 porque este deriva de este punto de división. Y acá en el 6.2.1 escribirán principio, si es que fuera el género narrativo, punto seguido, y en este lugar harán un resumen del principio de la obra, dónde comienza hasta dónde termina el principio de la obra. Y además, después de eso, agregarán 6.2.2, después de haber hecho eso, escribirán nudo. Y en esta parte también harán un resumen de la historia desde donde comprende dónde comienza el nudo hasta dónde termina. Y por último agregaremos el otro punto, 6.2.3, que sería desenlace. Y en esta parte escribirán igual un resumen desde dónde comienza el desenlace hasta dónde termina. Prácticamente esto sería como un resumen de toda la obra, pero separados en 3 partes. Ahora imaginemos que la obra que hayamos leído pertenezca al género dramático. Entonces, si aquí fuera dramático, la división ya habíamos dicho que sería en actos, escenas y cuadros. 6.2.1 sería aquí actos. A ver, les voy a explicar cómo podemos identificar un acto. Cuando tenemos una obra literaria en la mano, fácilmente podemos observar porque está separado por títulos que ahí dice primer acto, segundo acto, tercer acto, según cómo se desarrolla la obra. Pero en el caso que fuera que hayan ido a ver una obra de teatro y su profesor le está pidiendo que cuántos actos tiene la obra, ustedes podrán identificarlo por los momentos en que se abre y se cierra el telón. Cuando se abre el telón, da inicio al primer acto, se cierra nuevamente, terminó el primer acto. Una vez se vuelve a abrir el telón, ha dado inicio al segundo acto y así sucesivamente. Entonces, supongamos que la obra ha tenido 3 actos. Ese dato debo escribirlo aquí abajo. Escribir: la obra literaria cuenta de 3 actos en total. Eso es lo único que tendríamos que hacer en esta parte. ¿Cómo identificar una escena? Porque ese es el punto que toca desarrollar si fuera dramática. ¿Cómo identificamos una escena? Lo mismo que en los actos. Por ejemplo, aquí tengo una obra, La Rosita, Antonio Díaz Villamil. En esta obra, por ejemplo, si nosotros observamos, acá da inicio el primer acto y dice primer acto. Vamos más, ahí dice, más para acá encontramos escena 1. Más allá, escena 2. Seguimos observando escena 3, obviamente correspondiente al primer acto. Escena 4. Pero voy a adelantarme un poquito más. A ver hasta dónde encontramos el acto número 2. Aquí está. Segundo acto. Y observarán que nuevamente dice escena 1. Y así sucesivamente. Escena 2 del segundo acto. Ese es el dato que encontramos en las obras literarias, en el caso de que fuera dramática. ¿Cómo debemos organizar este dato? Debemos escribir, en primer lugar, lo vamos a hacer por asterisco
y colocaremos acto 1. En este acto 1 lo vamos a separar por guiones. Colocaremos escena 1 y aquí en este guión, voy a anotarlo una vez, escena 2, escena 3, etc. En cada una de esas escenas, nosotros notaremos, por ejemplo, acá en la obra que tengo en este momento, donde dice, a ver, escena 1. Escena 1. Observamos el detalle, Rosita y Doctor. Rosita viste de luto. Ese detalle nosotros vamos a transcribirlo en esa parte del análisis literario. Entonces, escribimos Rosita y Doctor. Obviamente esto es como ejemplo, ¿no? Eso dependerá de la obra literaria que ustedes lean. Y de esta manera anotaremos en cada una de las escenas que corresponden al primer acto. Después de eso, más allá, encontraremos también, escribiremos, mejor dicho, acto 2. Y aquí escribiremos escena 1, escena 2 del acto número 2. De esa manera vamos a desarrollar el 6.2.3 de este análisis literario. Olvidaba decirle cómo identificarlo cuando vamos a ver una obra de teatro. Si nosotros hemos visto la obra de teatro, podremos identificarlo por los momentos en que un personaje nuevo entra a la escenografía a actuar y por los momentos en que cualquiera de los personajes que están actuando en ese momento en la escenografía sale de la escenografía, deja de actuar y se va, se oculta, se sale de la actuación. Esos momentos determinan que ha cambiado la escena, porque lo mismo ocurre acá en el libro. Habíamos dicho que en la escena 1 está Rosita y Doctor. Eso significa que en toda esa escena solamente actuarán Rosita y el Doctor. Y si pasamos a la escena número 2, me dice que la escena número 2, es decir, que la única persona que va a actuar es Rosita. Eso significa que el Doctor se fue, que ya no está ahí actuando, solamente está actuando Rosita. Y de esa manera identificamos. Entonces, cada escena se determina por los momentos en que entra o en que sale un personaje. Ahora hablemos acerca de los cuadros. Este punto es un poquito más complicado de desarrollarlo que los anteriores, ya que no podemos encontrarlo en la obra literaria que leamos. Un cuadro en sí es como una fotografía. Nosotros observamos a un montón de personas en un lugar aglomerado y si le sacamos una foto, eso es un cuadro. Lo mismo ocurre cuando leemos una historia, una obra literaria, así sea narrativa o dramática. Vamos leyendo y vamos imaginando, vamos produciendo imágenes en nuestra mente. Y esos momentos son imágenes, como ya he dicho, que representan a los cuadros. Dicho de otra forma, les voy a explicar 3 formas de detectar un cuadro o los motivos por los cuales se produce cuadros o imágenes diferentes que debemos anotar en el análisis literario según surjan en la obra literaria. El primer motivo, cuando cambia la escena, cambia el cuadro. En este momento estoy yo únicamente acá explicando en la pizarra. Le sacamos una foto, eso es un cuadro. Imagínense que de repente entra mi padre, mi hermano, quien sea, entra en este momento y se acerca acá y aparecen las imágenes de él. Ya cambiaría el cuadro.
Pero como habíamos dicho anteriormente, que las escenas se determinan por los momentos en que entra o sale un personaje de la actuación, en ese momento también ingresaría un nuevo personaje a la obra. Entonces, estaría cambiando la escena, pero también estaría cambiando la imagen, o sea, el cuadro. En resumen, cuando cambia la escena en una obra dramática, también cambia el cuadro, cambia la imagen. Segunda forma en la que surge un cuadro. Un cuadro cambia siempre y cuando cambie las actitudes de los personajes. Como le había dicho anteriormente, lo que ustedes están viendo ahorita es un cuadro. Estoy yo acá, estoy actuando para ustedes. Imagínense ustedes que de repente comienzo a gritar, a renegar, o alguien me dice algo por allá y yo me pongo feliz y comienzo a saltar. Ustedes lo que observarán del otro lado sería ese cambio de imagen por los gestos que el actor está produciendo ante ustedes. En un momento está serio explicando, en otro momento está riendo alegre, regocijándose de algo. Entonces, el cambio de actitud en los personajes de una obra literaria también genera otra imagen diferente, por lo tanto es otro cuadro. Forma número 3 en la que cambia un cuadro. Un cuadro cambia siempre y cuando cambie la ubicación de los personajes dentro de la escenografía. Por ejemplo, si un personaje está al frente, como en este caso yo, si me muevo a este lado o me muevo al otro y no cambio de actitud, sigo con la misma actitud, no importa si me muevo hacia este lado o no importa si me muevo hacia este otro, sigue existiendo la misma imagen, yo al frente de todos. Pero imagínense que ustedes son el público y me están viendo actuar, obviamente, en un teatro, y de repente yo que estoy adelante con un amigo, supongamos que esté aquí parado, y yo de repente me voy al otro extremo y miro hacia el horizonte, ya ha cambiado un cuadro. ¿Por qué? Porque he cambiado mi ubicación dentro de la escenografía, mi posición en la que estaba. He ido hacia el otro extremo. Entonces, la imagen que ustedes podrán captar será diferente por motivo de la ubicación, del cambio de la ubicación del personaje dentro de la escenografía. Muy bien, pero ahora la pregunta está, ¿cómo organizar esa información dentro del análisis literario? Y lo observamos acá. En el 6.2.3 tenemos el subtítulo cuadro. Ahí vamos a hacer un asterisco y escribiremos acto 1. Después haremos una raya y escribiremos escena 1. Y por último pondremos un punto grandecito y ahí anotaremos el cuadro o la imagen que se presenta dentro de la escena 1 del acto número 1. Y describiremos cómo es ese cuadro. En este caso, escribiremos el profesor, suponiendo, ¿no? El profesor está en la pizarra explicando seriamente un tema. Esa sería la escena 1, perdón, el cuadro 1. Y acá, si es que existiera otro cuadro, pues bueno, se va adhiriendo acá. Se va sumando los puntitos, donde tienes que describir cómo es el otro cuadro que se presenta en la segunda escena. Y si ya no hubiera más, pues bueno, ahí terminaría. Y pasamos con la escena número 2. Y haremos lo mismo, anotaremos un puntito y ahí describiremos el cuadro siguiente, el cuadro que pertenece a la escena 2.
Si en el caso, por ejemplo, ya les he dicho anteriormente, les había dicho que cuando cambia la escena, cambia el cuadro, entonces automáticamente al cambiar la escena, si alguien ingresa a la actuación o si alguien sale a cambiar la escena, por lo tanto también cambia el cuadro. Entonces aquí escribiremos cómo es ese cuadro. Vamos, yo estoy solito acá, cambió la escena, entró mi padre, se paró aquí y comenzó a hablarme. Esa ya sería otra escena, pero también sería otro cuadro. Entonces escribiremos el profesor con su papá. Su papá. Ya. El profesor con su papá. Esa sería la imagen que ustedes estarían observando. ¿Sí? Habría cambiado el cuadro. Y de esta manera trabajaremos con todas las escenas de todos los actos. Terminamos todo lo que es el acto 1, luego acto 2 y haremos el mismo procedimiento hasta terminar toda la extensión de la obra. En el 6.3 encontramos editorial y año. Son algunos datos que podemos encontrar dentro de la obra que hayamos leído. Por ejemplo, en esta obra dice Editorial Juventud. Ese es el dato que debemos anotar acá. Y año 1997. Podemos encontrarlo en la tapa o en la primera o segunda hoja del libro que estemos leyendo, donde se encuentran todos los datos referenciales sobre la empresa la cual imprimió este libro. Y lo anotaremos en el análisis literario. Editorial, aquí el dato, año en ese lugar. En el 6.4 nos encontramos con algo muy importante, el vocabulario. Cuando tú leas una novela, una obra dramática, cualquier libro, siempre ten en tu mano un lápiz para marcar aquellas palabras que no puedas comprender. En este caso, si vamos a hacer el análisis literario, esas palabras que has marcado te servirán para que cuando estés desarrollando este punto, lo anotes una por una y busques sus significados en el diccionario. Para controlar esta parte, el trabajo del vocabulario, si eres profesor y quieres aplicar este formato de análisis literario para con tus estudiantes, te aconsejaría que evalúes este punto de la siguiente manera. No les preguntes a los estudiantes aquellas palabras que están dentro de ese vocabulario que ellos han desarrollado, sino más bien aquellas palabras que no están dentro de esa lista. Porque para ti te sirve mucho de guía, ya que se supone que si una palabra no está dentro de ese listado es porque se la sabe, ¿no es cierto? Pues este es el método que yo utilizo para evaluar el vocabulario de una obra literaria con mis estudiantes. El 6.5 es control de lectura. Aquí tú tienes que elaborar 20 preguntas. 15 que deben estar organizadas de la siguiente manera. 5 preguntas del principio de la obra, 5 preguntas del medio de la obra y 5 preguntas de la parte final. Estas 15 preguntas deben ser preguntas que sean muy difíciles de responder para cualquier otra persona que haya leído la obra literaria no tan bien y detallada como tú lo has hecho, ¿ya? Entonces, deben ser preguntas difíciles de responder, que obviamente sus respuestas se encuentran dentro de la obra literaria. Ahora, las otras 5 preguntas deben ser planteadas según la información que no contenga la historia del libro que hayas leído. A ver, te lo explico de otra manera. Por ejemplo, hay cosas en una historia, en una novela, en una película, en un cuento, en lo que tú quieras. Hay cosas que no se dicen, datos que no están dentro de aquello que has leído o que has visto en una película o una novela. Por ejemplo, El Chavo del Ocho.
Si yo veo El Chavo del Ocho, he visto todas las series, y quiero hacer estas 5 preguntas, pues las preguntas serían como esta. ¿Quién es el padre y la madre del Chavo del Ocho o quién fue? ¿Por qué duerme dentro de un barril? ¿No tendrá problemas de espalda? ¿Por qué los vecinos, si son tan buenas personas, por qué no le dan de comer todos los días? Y él anda confesando de que la última vez que comió fue la semana pasada o cosas como esta. ¿Por qué no se ve nunca al Chavo del Ocho en el departamento 8? Preguntas así, que la historia no le da respuestas. Entonces tú tienes que hacer este tipo de preguntas y hacer suposiciones, hacer conjeturas para poder responderlas. En esta parte, lo que debes hacer es, en pocas palabras, un resumen. Un resumen de todo lo que has leído. Pero no es un resumen cualquiera. Debes mencionar, debes contar los momentos fundamentales, los momentos más truncales de toda la historia, los hechos más importantes de toda la obra. Y ir contando paso a paso conforme haya ido ocurriendo. Debes olvidar las descripciones, debes dejar de lado cualquier tipo de descripción física, psicológica, no importa eso, no importa cómo estaba vestido, no importa qué fue lo que dijo ni cómo lo dijo el personaje en un momento determinado sobre cualquier situación, sino más bien qué fue lo que hizo, qué acción importante se está desarrollando en la obra. Llegamos al punto número 8 y encontramos plan de la obra. Esta se compone por 5 puntos. Aquí tenemos hasta el 8.5. El 8.1 tenemos la trama. Comenzaremos a explicar estos 5 puntos para pasar al punto 9 posteriormente. Comenzamos con la trama. Imagínate a 2 jóvenes. Ambos todos los días pasan por la misma plaza en dirección a su trabajo, en diferentes horarios, no importa. El joven número 1 pasa por el lugar y siempre en la mañana, a las 8 de la mañana, encuentra a un pobre mendigo al cual le falta una pierna y le extiende el brazo, y además de esto está con un niño pequeño ahí a su lado. El joven número 1 lo que hace es pasar de largo, llegar a su trabajo, comer, seguir con su trabajo, volver a su casa y dormir plácidamente con su esposa y con sus hijos en un lugar cálido. El joven número 2, al pasar por la plaza, observa al mendigo, al mismo mendigo al cual le falta una pierna y tiene un niño al lado, y lo observa y le da un poco de dinero o inclusive cualquier otra cosa que necesite. Pasa por el lugar, va a su trabajo y mientras está comiendo su almuerzo, piensa en el mendigo. Mientras está trabajando, piensa en el mendigo. Va a su casa, llega con su esposa, con sus hijos, y mientras está en la noche, ahí caliente, en una noche fría, piensa en el mendigo. La diferencia entre uno y otro, el joven 1 y el joven 2, es que el joven 1 puede vivir su vida lo más normal posible sin importarle nada a lo que ha visto. En cambio, el joven 2, toda su vida estará pensando en el mendigo. En ese momento, el joven 2 quizás toma un cuaderno, o si es periodista, haga un reportaje sobre este tipo de casos. Si es escritor, escribirá una obra literaria. ¿Por qué? Porque él
tiene una inspiración, tiene una fuente de inspiración, algo que lo está motivando a hacer algo por aquello que ha visto. Él está inspirado. Muchas obras comienzan así, comienzan de esta manera, con un joven número 2 que al verse impotente por una situación, lo único que puede hacer es escribir una obra literaria, sacar una historia en un libro, producto de la realidad que ha vivido o que ha observado en algún momento. Lo que nosotros debemos hacer aquí en la trama es encontrar cuál ha sido la fuente de inspiración del autor para escribir esa obra. ¿En qué se inspiró? ¿En qué aspecto de la vida? ¿En qué situaciones de la vida del hombre, del ser humano, se basó la obra? Miren que puede ser en algo positivo o en algo negativo. Eso no interesa. La inspiración llega, ya sea cuando estamos enamorados, somos capaces de escribir un montón de poemas, escribir cuentos, etc. Lo mismo cuando estamos muy tristes, cuando vemos cosas como la que vio el joven 2 y lo dejó impotente para escribir, para vivir su vida en paz. Entonces, ahí tenemos la situación que nosotros debemos observar para redactar esta parte, ponernos a pensar en qué situación de la vida se inspiró el autor para escribir la obra. Pasamos con el clímax, 8.2. Este subtítulo me dice que debo encontrar la parte más culminante, más emocionante, donde uno como lector o uno como espectador está más alerta para ver cómo se va a resolver todos los problemas de una historia. A eso se le llama el clímax. Por ejemplo, cuando uno va a ver un partido de fútbol y están empatados ambos equipos, tú apoyas a uno obviamente, y de repente tiene el mejor jugador de tu equipo, está avanzando por media cancha y está a punto de acercarse al área del equipo contrario, y de repente tú como espectador estás emocionante, estás alerta, estás con los nervios de punta para ver si realmente va a ganar o no va a ganar. Es el momento del clímax. Ese es el momento del clímax. Lo mismo ocurre en una obra literaria. Te lo voy a demostrar gráficamente. En primer lugar, te voy a mostrar esto de acá para que tú puedas ubicarlo donde aproximadamente puede estar detectado. Este lo vamos a llamar inicio. Esto lo vamos a llamar centro. Y esto lo vamos a llamar final. Ya. Imagínate que esta es la obra dividida en 3 partes. No importa si es género narrativo o si es género dramático. Nosotros detectamos el centro y generalmente en una obra literaria el conflicto, todos los problemas, todas las cuestiones problemáticas se encuentran aproximadamente en el centro de la obra. Ahora, aquí tenemos una señalización que es el final de la historia. Aproximadamente por acá es donde se encuentra el clímax. Aproximadamente. Te lo estoy mostrando así gráficamente para que tú puedas tener una noción gráfica de dónde más o menos puedes detectarlo. Ahora sí te doy unas referencias de cómo puedes identificar esta parte de la obra literaria. Esto de acá es el momento exacto en que el personaje principal hace algo, da el primer paso, toma la primera decisión que va a resolver el conflicto, ¿sí? Y esa decisión que tome, que va a resolver obviamente el conflicto, va a determinar si va a tener un final triste o un final feliz.
Por eso es importante el clímax en una obra literaria. Entonces, esa es la referencia. El personaje principal que está afectado por todos los problemas en una obra da el primer paso para salir de todos esos problemas. Ese paso, esa decisión, esa acción que hace ese personaje, ese momento es el clímax de la obra. El 8.3 de este análisis literario es temas secundarios. Para esto te voy a traer a esta imagen. Y no, esto no es clase de biología, no es una célula, tampoco es un huevo frito o no es nada de lo que te estés imaginando. Esto es la obra literaria. Esa es la obra literaria. Gráficamente, se ve gracioso, ¿verdad? En este momento imagino que te estarás riendo por la forma en que lo represento. Pero es indispensable porque a través de esto te voy a mostrar cómo trabajan los temas de una obra literaria. Esto de acá, una obra literaria, está distribuida de esta manera. Imagínate que este es la esencia de la obra. Es aquel mensaje que el escritor te quiere transmitir a ti. Pero en el transcurso de toda la historia, hay pequeños mensajes. ¿Sí? Estos son mensajes. Pequeños mensajes que también el escritor te está lanzando a ti. Algo que tienes que observar. Estos temas son temas secundarios que están entrelazados uno con otro y forman una red, como una red neuronal, que une toda la obra en relación al tema central. Bueno, todo eso se une. Esto puedo representarlo como una obra literaria porque así, todo esto de acá, todos esos temas secundarios están unificados por un tema central, el cual hablaremos posteriormente en el 8.4. Pero déjame hablarte sobre estos de acá, temas secundarios. Esos temas secundarios son pequeños mensajes que están regados por toda la obra, Lo que tienes que hacer para identificarlo es poner atención en las acciones de cada uno de los personajes de la obra literaria. Veamos, vamos a ver algún ejemplo. Si imagino, bueno, quiero suponer que todos conocen la obra Pinocho, no lo sé. Sin embargo, analicemos un poco. Está Pinocho, está el anciano Gepetto, está Pepe Grillo, el hada madrina. Bueno, analicemos únicamente de dos personajes, de Pinocho y de Pepe Grillo, los más comunes, ¿ya? Y tenemos que ir siguiendo la vida de ese personaje, supongamos de Pepe Grillo, seguir la vida de ese personaje, Pepe Grillo, desde el principio de la historia hasta el final, sin poner atención a los otros personajes. A ver, Pepe Grillo es un insecto quien podía haber decidido no asumir la responsabilidad de ser la conciencia de Pinocho, pero él decide ser la conciencia. Bueno, le confieren ese cargo y él no se niega. Por lo tanto, al observar esta acción de Pepe Grillo, yo puedo concluir un mensaje, ¿da? Responsabilidad. Entonces voy a ir anotando acá. En primer lugar, he dicho personaje por personaje. Comenzamos entonces Pepe Grillo. Y encontramos este de acá, responsabilidad. Y en esta parte, permítanme borrar un momento esto de acá. Y en esta parte voy a
hacer la descripción de aquello que me lleva a concluir de que uno de los temas secundarios de Pepe Grillo es la responsabilidad. Entonces aquí voy a describir aquello. Escribiré quizás: Pepe Grillo pudo negarse a hacer la conciencia de Pinocho y decidió asumir esa responsabilidad. Uno. Otro. A ver, después, ¿qué ocurre? Él está todo el tiempo con Pinocho. Donde él va, él le sigue. Él le sigue. Llega un momento igual en el transcurso de la historia de la obra Pinocho, de que cuando está en una isla y Pinocho está por convertirse en burro, Pinocho, antes de convertirse en burro, Pinocho lo menosprecia a Pepe Grillo y lo bota. Y él se va enojado, obviamente, pero él descubre entre la marcha hacia donde estaba yendo, descubre a los organizadores de esa isla del libertinaje, que están hablando de que todos los niños que están ahí se van a convertir en burros. Y él vuelve nuevamente ante Pinocho para advertirle, pero ya era demasiado tarde, se estaba convirtiendo en burro Pinocho. Pero él volvió, no le importó si es que él se convertía igual en burro o le pasaba algo, volvió por su amigo para advertirle. Entonces, ¿qué observamos en esa acción? Observamos la amistad. Puede ser la amistad o la verdadera amistad. Aunque bueno, un amigo que es un verdadero amigo siempre va a querer el bien de ti, pase lo que pase en la relación de amigos. Entonces, podríamos escribir acá amistad. Y describir también cuál es la situación que me lleva a concluir que la amistad es un tema secundario de Grillo. Así sucesivamente con toda la vida de Pepe Grillo. Terminamos esa vida de ese personaje y pasamos con otro personaje de la historia. En este caso pongamos Pinocho. Y vamos anotando. Pinocho. A ver, es un muñeco de madera al cual se le dio vida una hada madrina. Su padre quería el bien para él, así que lo manda a la escuela, pero Pinocho no escucha las recomendaciones de su padre y va hacia otro lado por influencia de otros amigos, se deja influenciar por no recuerdo muy bien, creo que era un gato y un zorro. Y este gato y este zorro lo convencen para no ir al colegio e ir a otros lugares. Él se deja influenciar, Pinocho se deja influenciar. ¿Cuál es la acción que vemos acá? ¿Qué situación? Vemos la ingenuidad de Pinocho al dejarse convencer por otras personas. Entonces, puedo anotar acá quizás ingenuidad. Producto de esa ingenuidad, inclusive lo llevan a vender a un titiritero, el cual lo encierra en una jaula y lo hace actuar ante el público y no les paga, etc. A veces no le da de comer, lo maltrata. Y ahí encontramos otra situación, el arrepentimiento. Pinocho se arrepiente por no haber escuchado a la conciencia, porque Pepe Grillo le advertía que no se vaya, que tiene que ir al colegio, pero él no hizo caso. Entonces él se arrepiente, llora, se lamenta y ahí encontramos el arrepentimiento. Podríamos seguir con la vida de Pinocho, pero se nos va a hacer demasiado largo este video. Entonces, de esta manera encontramos los temas secundarios. Vuelvo a repetir, analizando las acciones de cada uno de los personajes de la obra. Aquí tenemos dos, pero sabemos que en la obra Pinocho hay muchos más, con todos y cada uno de ellos debemos hacer esto.
Nos encontramos con el 8.4, tema central de la obra. Este punto es un poco más complicado que los anteriores, ya que no tenemos alguna referencia fundamental, ni gráfica, ni procedimental para poder detectar un tema central. La única referencia que nosotros podemos tener es que el tema central es el mensaje más fuerte, profundo y poderoso de la obra, que nos sirve de enseñanza a nosotros. Algo más, debemos tomar en cuenta que un tema central está presente desde el principio de la obra hasta el final. En todo momento está presente. De hecho, todas las acciones de los personajes que hablan sobre temas secundarios, que nos dan temas secundarios a nosotros, mensajes secundarios nos dan constantemente en el transcurso de la historia, todos esos pequeños mensajes se unen entre sí para expresar el tema principal de una obra literaria. Por ejemplo, si hablamos, nuevamente hablemos sobre Pinocho. Si hablamos sobre esta obra, ¿cuál sería el tema central de la obra? ¿Cuál sería el mensaje principal de esta historia? Todos podemos llegar a ser humanos de verdad. Ese sería el tema central. Bueno, haciendo un análisis personal sobre esta obra, vendría a ser eso, ya que todas las acciones, todos los hechos que ocurren en la historia me llevan a concluir que ese podría ser el tema central de la obra, ya que Pinocho, siendo un muñeco de madera, tuvo la oportunidad de ser un niño de verdad, y él, a pesar de haber fallado, haber mentido, haber cometido muchísimos errores, a final de cuentas logró convertirse en un niño de verdad gracias a sus acciones de bondad, de aprecio, etcétera. Todos los valores humanos, él pudo expresarlo a través de una acción que sería arriesgar su vida con tal de salvar la vida de otro. Y esta acción fue la que lo llevó a convertirse en un niño de verdad. Y nosotros, siendo de carne y hueso, los seres humanos, siendo de carne y hueso, muchas veces somos más duros que una madera, más duros que una roca, inclusive, que inclusive no sentimos compasión de nadie. De esa misma manera tú tienes que encontrar en la obra literaria que leas y debes anotar en esta parte, reflexionando, argumentando cuál es el motivo que te lleva a concluir de que ese ha sido el tema central de la obra. Te he dado 2 referencias solamente, no puedo darte más. Uno, que sería que es el mensaje más fuerte, más fundamental que te da el autor a través de la obra. 2, que el tema central, el mensaje de la obra está presente desde el principio hasta el final. Ahora tenemos el conflicto central de la obra como 8.5 de este análisis literario. Y te voy a traer nuevamente esta gráfica. Sí, otra vez estoy con lo mismo. Porque de hecho podemos hablar de similar forma. El conflicto central es similar al tema central porque una obra cuenta de un conflicto central y de conflictos secundarios alrededor de la obra. Sí, hay varios conflictos, pero no es indispensable que nombres los conflictos secundarios, sino más bien el conflicto central. Ahora, veamos cómo detectarlo. Al igual que el tema central, no existen muchas referencias para poder identificar un conflicto central. Solamente te voy a dar 2 señales. La primera, el conflicto central, igual que el tema central, está presente desde el principio de la obra hasta el final de la obra. Esa es referencia 1. Referencia número 2, que te va a ayudar a encontrar el conflicto central, es que el conflicto central tiene mucha relación con el tema central. Prácticamente es el tema central, pero en negativo.
Entonces, el tema central es un elemento positivo, un mensaje positivo de la obra para ti como lector, y el conflicto central también es una situación negativa que expresa la obra. Por ejemplo, ¿cuál es el conflicto central de la obra Pinocho? Muchos dirán la mentira o no sé, cualquier otra cosa. Y eso que incluso que decir que la mentira en Pinocho es el tema central tampoco es cierto. Muchos confunden los temas secundarios con tema central y conflicto central, pero no es así. Ya te he dado las referencias de cómo detectarlo. Entonces, en Pinocho, el conflicto central, por ejemplo, era que Pinocho era un ser de madera y debía convertirse en un niño de verdad. Ese era el conflicto central de la obra Pinocho. Y logró superar ese conflicto, logró vencer porque logró convertirse en un niño de verdad. Con las dos referencias que te he dado, debes detectar el conflicto central de la obra que tú leas y debes describirlo en esta parte. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. El resto del análisis literario te lo estaré dejando en otro video. Y bueno, espero que te esté sirviendo de mucho lo que estamos haciendo aquí en tu canal Lengua en la Pizarra. Te invito a que le des pulgar arriba y si es primera vez que estás viendo un video mío, pues que te suscribas allá abajo. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.